Hola, bienvenido a un video más. En este video vamos a trabajar lo que son los problemas y las sucesiones. Para ello tenemos que recordar algunos pasos que vimos en un video anterior sobre cómo resolver un problema. En este teníamos que primero comprender lo que nos estaba diciendo el problema, determinar los datos que nos están brindando. Como tercero tenemos que interpretar esos datos y con ellos plantear una estrategia para su solución. Aplicamos esta estrategia y revisamos por último el resultado, a ver si la estrategia utilizada es la correcta. En este video vamos a ver un ejemplo. Este nos dice que la cabeza de un pez mide 10 centímetros. La cola es tan larga como la cabeza más la mitad del cuerpo. Y el cuerpo es tan largo como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuánto mide el pez? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Tenemos que analizar lo que nos está mencionando en el problema y representarlo de forma que se nos permita visualizar mejor el problema. Entonces, un primer dato que tenemos acá es que la cabeza del pez mide 10 centímetros y la cola es tan larga como la cabeza más la mitad del cuerpo. Es decir, la cola va a ser la medida de la cabeza más la mitad del cuerpo. Y el cuerpo es tan largo como la cabeza y la cola juntas. Entonces, vamos a hacer una representación. Tenemos que la cabeza mide 10 centímetros, ¿verdad? Y la cola mide 10 centímetros más la mitad del cuerpo, pero no sabemos realmente cuál es esta medida en total. Entonces, vamos a marcar cada mitad del cuerpo con un asterisco. En la medida total del cuerpo, entonces va a ser ese asterisco más el otro asterisco, donde ambos van a tener una igual longitud. Entonces acá la medida de la cola va a ser 10 centímetros más el asterisco que corresponde a la mitad del cuerpo. Acá vamos a tener o nos estaban dando que el cuerpo era igual a la suma de la medida de la cabeza y de la cola juntas. Como vimos en la representación pasada, la cabeza medía 10 centímetros, que es lo que tenemos acá. Y la cola medía 10 más el asterisco que correspondía a la mitad del cuerpo. Si este corresponde a la mitad del cuerpo, quiere decir que la medida de la cabeza más esta otra medida de 10 centímetros que tenemos en la cola, la suma de esto va a corresponder a la otra mitad del cuerpo, porque lo que estamos calculando es la medida total de ese cuerpo. Quiere decir que vamos a tener que la medida total del cuerpo va a ser 10 centímetros más 10 centímetros más la mitad, que es el asterisco. Si esta es la mitad, quiere decir que esta otra es la otra mitad que teníamos en el dibujo anterior. Entonces, si esta mide en total 20 centímetros, quiere decir que este otro asterisco mide también 20 centímetros, porque ambos sumados van a ser el total de la medida del cuerpo. Entonces, lo que tenemos ahora es que la medida del cuerpo va a ser 20 centímetros más estos otros 20 centímetros, que ¿cuánto nos da como resultado? 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, si tenemos ahora que en el primer dato nos estaban dando que la cabeza medía 10 centímetros. El cuerpo ya calculamos que mide 40 centímetros. Entonces, ¿cuál es la medida de la cola? Acá la tenemos. La medida de la cola era 10 centímetros más la mitad del cuerpo. ¿Cuál era la mitad del cuerpo? 20 centímetros. Entonces, esto nos da como resultado
acá serían igual, nos da entonces 30 centímetros. Quiere decir que la cola del pez mide 30 centímetros. Entonces, ya, ¿cuánto va a medir el pez en total? Vamos a tener que medir, hay que sumar los 10 centímetros de la cabeza más los 40 centímetros del cuerpo más los 30 de la cola. ¿Cuánto nos va a dar esto como resultado? Sumamos 40 más 10, 50, y le sumamos 30, 80 centímetros. Esta va a ser la medida total del pez. Y entonces, ¿qué vamos a tener como respuesta? Que sumando cada parte, vamos a tener que el pez mide 80 centímetros. Y así resolveríamos este problema. Ahora vamos a ver qué son las sucesiones. Básicamente, una sucesión va a ser un conjunto de términos que va a llevar un orden ya establecido. Por ejemplo, los números pares, que van de 2 en 2. Por ejemplo, el 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. O bien podemos tener figuras. Un orden que va de un cuadrado, una estrella, un círculo y vuelve a comenzar en cuadrado, estrella y círculo. Y así va a continuar y siempre va a estar este orden de primero un cuadrado, una estrella y un círculo y así sucesivamente. O bien podemos tener otro ejemplo de 1, 2, 3 y se vuelve a repetir 1, 2, 3 y así se va a repetir sucesivamente. Eso van a corresponder a las sucesiones. Podemos tener sucesiones ya sea de figuras, de números o cualquier elemento que lleve un comportamiento ya establecido. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Dice, encuentra los números que se deben escribir en el espacio en blanco. Tenemos esta sucesión y debemos determinar el número que va acá, el número que va acá y el número que le sigue. La sucesión va 1, 3, 7, 13, 21 y 31 y ahí van a seguir los otros 3 números. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver el comportamiento que tiene esta serie de números, de un número a otro. Si observamos, por ejemplo, lo que es la diferencia de un número a otro, podemos ver que de 1 a 3, la diferencia es 2. De 3 a 7, la diferencia es 4. De 7 a 13, la diferencia es 6. De 13 a 21, la diferencia es 8. De 21 a 31, la diferencia es de 10. Con estas diferencias podemos ver que la distancia de un número a otro es múltiplo de 2. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esta observación? Que, por ejemplo, del 31 a este primer número que está acá, como va en múltiplos de 2, el que le sigue al 10 va a ser el 12. Entonces, la diferencia entre 31 y el número que le sigue tiene que ser de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a 31 le sumamos 12, ¿cuánto nos da? 31 más 12 va a ser 43, ¿verdad? Entonces, el número que sigue aquí tiene que ser 43. Pero entonces, ¿cuál va a ser la diferencia que va a seguir en este espacio y en este otro espacio? Si este es un 12 y van en múltiplos de 2, el que sigue acá sería 14. Y el que le continúa sería 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos otros números para poder determinar esos otros dos? Lo mismo que hicimos con estos de acá. Tenemos que a este número que tenemos acá, que sería como el anterior, sumarle la diferencia que tenemos acá.
¿Y cuánto nos daría esto como resultado? Tendríamos que acá, teníamos que sumarle 12, aquí 14 y aquí 16. Al sumar 31 más 12, nos daba que el primer número era 43. El segundo número iba a ser 43 más 14. Y esto nos da como resultado 57. Y por último, el último número va a ser 57 más 16, que nos da como resultado 73. ¿Y por qué vamos a tener acá que al 31, por ejemplo, le sumamos el 12? ¿Y por qué vamos a tener acá, por ejemplo, que al 31 le estamos sumando 12 para que nos dé ese resultado? Porque recordemos que esto corresponde a la diferencia. Quiere decir que si yo a 43 le resto 31, esto me da como resultado 12. La distancia que está de un número a otro. Es por eso que al hacerlo al contrario, es como si resolviéramos una ecuación. Es 43 va a ser igual a 12 más 31. Por eso a todos los números, por decirlo a los anteriores, le sumamos lo que corresponde a la diferencia para poder calcular el número. Entonces, como resultado, vamos a tener que la sucesión va a ser 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57 y 73, con la distancia que se tiene, que es múltiplos de 2. Y este sería el video inicial de problemas y sucesiones. Para cualquier consulta, puedes realizarlo por medio de los correos que están en la página web. Gracias.